aprovechando que en la asignatura de aplicación específica atletismo en la Universidad Pablo de Olavide hemos tenido que hacer una entrevista a un entrenador y este ha sido Juan del Campo, se me ha ocurrido que sería una buena oportunidad de compartir con la gente interesada en el atletismo, publicar esta misma entrevista que ha sido online en YouTube. Por lo tanto, en los próximos minutos podréis disfrutar de 7 preguntas que le hemos realizado a uno de los mejores entrenadores de España de fondo y medio fondo, como es Juan del Campo, así que esperamos que la disfrutéis. He de decir que no es obligatorio para la asignatura ni subirlo ni compartirlo, pero creo que para el resto de personas puede ser algo interesante y por ello lo comparto. Gracias. Vale, perfecto. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué estáis haciendo? ¿Un trabajo para una asignatura? Sí, 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 precisamente, bueno, empezamos, como sabemos que tienes poco tiempo, empezamos Vale, ya. Antes de todo queríamos agradecerte por dejarnos un rato de tu tiempo. Sabemos que eres profesor, investigador y entrenador y además tienes familia y amigos, así que nos gustaría agradecerte por poder estar aquí con nosotros un rato. de acuerdo. Pues nada, gracias a vosotros por el interés que habéis mostrado en tener esta entrevista conmigo. Gracias a ti. Esta entrevista forma parte de nuestro trabajo en la asignatura Aplicación Específica Deportiva de Atletismo y estudiamos el grado de Ciencia y Actividad Física del Deporte en la Universidad Pablo de Olavide. Y ya por último, y antes del comienzo de la entrevista formal, comentarle que el objetivo de esta entrevista es interactuar con entrenadores de atletismo que desarrollan una labor tanto profesional como atleta en fase de desarrollo atlético y también dar visibilidad a la labor de esos entrenadores de atletismo en el entorno de nuestra universidad, la Universidad Pablo de Olavide. Por tanto, le comentamos que la entrevista será publicada en un blog público gestionado por las entidades de la asignatura, ¿vale? Vale. Bueno, y ya empezamos con las preguntas. Como bien ha dicho mi compañero, usted es entrenador, docente, investigador, y quisiera arrancar preguntándole sobre cuáles son sus objetivos en cada uno de estos 3 campos. Nos gustaría conocerlo. Como docente, investigador y entrenador actualmente. Bueno, pues mi objetivo un poco como docente es intentar transmitir los conocimientos que voy adquiriendo, tanto con las lecturas como con la práctica del entrenamiento deportivo, pues a mis alumnos, de tal manera que poco a poco pues ellos sean cada vez mejor docentes, mejores entrenadores y bueno, pues tengan una formación lo más completa, una visión lo más completa y que no se quede pues en una mera teoría, sino que bueno, les pueda transmitir también esas experiencias. A nivel de entrenador, mi objetivo sería sacar el mayor rendimiento posible de los deportistas que tengo actualmente. Hay algunos que, bueno, pues tienen unas características pues innatas mejores para el deporte, otros, bueno, pues con unas características más normales, pero yo creo que la virtud del entrenador está en sacar el mayor partido de lo que tiene en ese momento. En cuanto a la investigación, imparto también clases en máster y en doctorado y bueno, pues mi idea es a poder ayudar a los alumnos que veo que tienen interés, que tienen buena actitud y que bueno, pues tienen realmente una motivación por dedicarse a esa línea de investigación, ayudarles en la medida que yo pueda para que desarrollen esa vía, ese camino, ¿no? En muchos casos es ponerles en el camino, a veces mostrándoles o acercándoles a una muestra de deportistas o a un entorno deportivo, ayudándoles en alguna cuestión metodológica, algún tipo de orientación y sobre todo abriendo ese primer camino para que luego ellos sean los que realmente tiren de ese carro, ¿no? Abriéndoles un poco esa visión de que bueno, pues hay que seguir avanzando y hay que encontrar nuevas vías en el entrenamiento deportivo, ¿no? Y para eso, pues hay que, a unas personas que les guste, que estén muy motivadas, pues tienen que seguir investigando. Perfecto, gracias. Y ya entrando un poco en el tema de entrenamiento de atletismo, ¿a qué edad cree usted que sería conveniente empezar con la especificidad
con la especificidad, perdón, con los atletas y el por qué? Bueno, pues no hay una edad tampoco exactamente concreta. Hemos visto deportistas que han llegado, sobre todo en las carreras que yo entreno, que son carreras de fondo y medio fondo, pues que han llegado a la élite empezando pronto, pero también los ha habido que han llegado y destacado entrenando, empezando más tarde. Va un poco con el entorno de esos deportistas, tanto familiar como el entorno deportivo. Hay gente que empieza en las escuelas a los 8 o 10 años y hay otros, pues que tenemos algún deportista que me decía ayer que tiene 2:10 en maratón, que es una marca muy destacable y que lo ha hecho 2 veces y que empezó con 30 años. Entonces, no hay una edad como tal que podamos decir es una edad de éxito. Parece que hay muchas publicaciones que indican que no es necesario comenzar tan pronto, que el comienzo tiene que ser muy multilateral y que los que más lejos llegan son esos, los que han tenido ese comienzo multilateral, los que no han empezado tan pronto y esos son los que tienen también menor probabilidad de lesionarse. Entra dentro de lo lógico, ¿no? Porque hay un menor desgaste musculoarticular, ligamentoso que los que han empezado muy pronto, pero no podemos decir que los que han empezado pronto tengan menos posibilidad de éxito. Lo que más marcaría sería un buen comienzo o un mal comienzo. O sea, un comienzo muy específico, muy especializado y muy exhaustivo es muy probable que no te lleve al éxito deportivo. Ajá. Perfecto. Y en Gracias. cuanto a los factores determinantes, Juan, ¿cuál cree usted que son determinantes para un atleta a la hora de mejorar su rendimiento? Bien, cuando yo comenzaba, bueno, pues pensaba y me inclinaba más por los factores genéticos. Si no veía una persona que pudiera tener esos factores genéticos, esas capacidades que te llamaran mucho, mucho la atención, pensaba que era casi como imposible llegar en esto, ¿no? Con el paso del tiempo me voy dando cuenta que hay otros factores. Creo que el factor de entrenabilidad de la persona, es decir, la capacidad para entrenar, que viene muy motivada, o sea, y que se asienta mucho en la motivación del individuo y se asienta mucho en la estructura óseo, tendinosa, articular y muscular, que tiene una parte genética, evidentemente, y tiene otra parte que se puede trabajar y que se debe trabajar con un buen desarrollo atlético en edades inferiores. El que la persona llegue a una edad de sub-23 o senior con una motivación importante para empezar a entrenar duro y que su cuerpo soporte cargas altas o muy, muy altas, creo que es determinante, porque creo que antes o después es necesario entrenar muy duro, por mucha genética que tengas, cada uno con esa genética luego podrá llegar más o menos lejos, pero el factor común es que si quieres conseguir tu mejor resultado, vas a tener que entrenar mucho, mucho, y para eso tienes que estar preparado física y mentalmente. Claro. Y bueno, como has venido comentando, son varios los factores que determinan la mejora del rendimiento, ¿verdad? Vale, y también diferentes especialistas como nutricionistas, psicólogos o médicos deportivos ayudarían a mejorar el rendimiento. ¿Coopera usted conjuntamente con este tipo de especialistas Sí, o solo... coopero con ellos, tengo en cuenta la visión que dan. Si hay algún deportista que veo que tiene más necesidad, le oriento hacia ellos. Y bueno, así de especialistas, pues creo que los más típicos, como pueden ser un psicólogo, como puede ser un nutricionista, como puede ser en algunos casos algún estudio biomecánico, como puede ser en algunos casos un médico relacionado con la fisiología deportiva. Bueno, pues yo creo que son los especialistas que comúnmente utilizamos todos en las pruebas de resistencia. Ah, Y tengo amigos en todas esas áreas y personas conocidas ya de confianza con el paso de los años, pues que realmente la información que me dan es la que me es útil a mí. vale, ¿y esto lo hace solo en algunas edades en concreta o en algunos niveles de rendimiento en concreto o
en toda su Pues faceta? evidentemente yo creo que esto es como tener unas balas ahí en la recámara e irlas gastando poco a poco. Me decía un deportista el otro día, tengo que subir, me vendría bien subir altura. Tiene 16, 17 años. Digo, bueno, pues chico, yo creo que no está mal como verlo, conocerlo, saber que está ahí y a lo mejor puntualmente subir a Sierra Nevada pues un fin de semana, que no buscas un beneficio fisiológico, pero buscas ver aquello, conocerlo, saber que está ahí, que algún día vas a tener que subir, ¿no? Pero yo creo que poco a poco. Pero sí, por ejemplo, pues recomiendo a algunos deportistas, en este caso concreto, pues este chico, hacer un reconocimiento médico completo. Tengo un compañero de la facultad que es director de un centro médico en uno de los polideportivos o zonas del extrarradio de Madrid y bueno, pues allí muchas veces van a hacerse esos reconocimientos médicos, esa analítica completa y esa prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, el ir teniendo datos, creo que luego te ayuda para construir ese puzzle con el paso de los años. Entonces, sí les recomiendo asistir o ir a esos especialistas, pero eh, poco a poco a poco según vayan necesitando y vaya aumentando su interés sobre todo y seguramente con su interés su rendimiento deportivo. Ok. Y respecto a estos atletas más jóvenes, ¿cómo le ayuda usted a establecer y alcanzar metas específicas? Pues con estos atletas tan jóvenes lo que intento es primeramente que, que el deporte despierte en ellos un interés y una motivación, que realmente les guste lo que hacen, porque ya te digo que para lograr el éxito deportivo se dice que hay una regla de los 10 años, no sé si son 10, 11, 8 o demás, pero en estas especialidades nuestras superan los 8 años casi, casi seguro, excepto que sea a lo mejor un corredor de medio fondo de 800 con mucho, mucho talento, que a lo mejor se podría llegar antes. Entonces, yo creo que es importante mantener siempre el interés y la motivación del deportista. Es importante intentar que el deportista no tenga lesiones de larga duración que le puedan llevar también a la desmotivación. Entonces, ante algún problema o alguna sobrecarga o problema que pueda surgir, más vale 2 o 3 días en un medio alternativo, bajar un poco la carga y que el deportista a los 3 o 4 días vuelva a estar otra vez, que luego que no que se tire semanas y semanas en blanco. Yo creo que eso causa bastante frustración y desmotivación a esa edad. Entonces, como principio fundamental, yo diría intentar buscar en ellos la continuidad en el entrenamiento, no entrenamientos muy exagerados, pero sí que haya continuidad en el tiempo. Y que poco a poco les insisto mucho en que se organicen con el tema también de los estudios, que es fundamental, que lo tienen que ir llevando de forma paralela, que sé que las familias también van a ir apretando en ese sentido y si el banco cojea por algún lado, al final es probable pues que deje el deporte. Vale. Vale, muchas gracias. Con la pregunta 6, ¿qué destacaría en los atletas de categorías menores en comparación con los absolutos y máster en cuanto ya sea experiencia, forma de responder a los entrenamientos, de competir, cualquier aspecto que considere? Bueno, los atletas más jóvenes, cuando sobre todo compiten, pues son muy variables en su comportamiento. A lo mejor estás entrenando bien y ese día no le sale bien porque, bueno, pues tiene muchas cosas ahí en su cabeza, muchos amigos, amigas, estudios, problemas de adolescencia o relaciones de adolescencia y entonces a veces no sale tan lineal, ¿no? Mientras que con el deportista más adulto, más estable, más constante, pues cuando tú has hecho una serie de entrenamientos buenos, que además ya cada vez empiezas a tener más datos para poder comparar, lo lógico es que eso salga correctamente. Entonces hay más variabilidad en el resultado en cuanto a la parte de en cuanto a la parte del entrenamiento, de la competición. En cuanto a la parte del entrenamiento, pues
los deportistas muy jóvenes suelen ser muy fogosos, con muchas ganas de hacer muchas cosas, con muchas ganas de demostrar y en algunos momentos tienes que pararle. Mientras que el deportista que se conoce bien, porque realmente estas especialidades de fondo, una de las cosas que tienes que aprender es a conocerte muy bien a ti mismo, saber cuándo estás bien, cuándo estás mal, cuándo no tienes el día, cuando la competición todavía queda 1 o 2 semanas o 3 o 4 y regular ese esfuerzo. Entonces, ese autoconocimiento de uno mismo creo que es importante y creo que se tiene que desarrollar. Y entre otras cosas, pues en nuestro caso, ese autoconocimiento se va a desarrollar en las sesiones largas de trabajos de resistencia, donde ellos hacen kilómetros y kilómetros con ellos mismos y hablándose y conociéndose interiormente. Yo siempre digo que la altura, la soledad de la altura, de los entrenamientos en altura, cuando subes, pues también es un buen medio para autoconocerse, autorreflexionar, que es algo importante en este tipo de pruebas. Por lo cual considera que los atletas ya más avanzados tienen más motivación intrínseca, por lo general, más amor, digamos, hacia el deporte. Bueno, los atletas avanzados, o sea, avanzados me refiero en edad, pues ahí ocurren varias cosas. Primeramente, los hay que, digamos, no son profesionales, son más aficionados que tienen un gran amor al deporte porque hacen un esfuerzo de todos los días venir, bajar, a pesar de que tienen su trabajo o sus estudios, a pesar de que saben que no van a ir a unos Juegos Olímpicos o no van a ir a un campeonato del mundo, y entonces esa gente tiene una gran fuerza de voluntad y un gran amor y yo mantengo amigos que siguen compitiendo en categoría máster y que claro, si tienen 60 años, pues que empezaron con 40 años. O sea, llevan 40 años haciendo esto. Esto te tiene que gustar mucho, mucho, mucho. Cuando ya te digo que sabes que no vas a ir a un gran campeonato ni te vas a ganar la vida con esto. Y luego está los atletas que poco a poco van consiguiendo buenos resultados. Esto poco a poco empieza a ser un medio de vida para ellos, empiezan a firmar algún contrato pequeño, medio y luego ojalá grande con una marca comercial y entonces, bueno, empieza a esto a ser un medio de vida y empiezan a verlo de esa manera, que en vez de estar trabajando en una oficina, pues hoy tienen que hacer 10 miles por la mañana y por la tarde tienen que hacer 1 hora de carrera continua. Es un trabajo y ese trabajo no solamente implica hacer eso, sino implica que luego tienes que comer bien, que luego tienes que echarte la siesta y que todo eso forma parte del trabajo. O sea que desde ahora que empieza la sesión a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche es como una oficina. Tienes unas cosas que hacer y unas tareas. Tienes que ir al fisio cada 2, 3 días, lo que esté pautado. Tienes que alimentarte bien, tienes que hacer las cosas bien durante todo el día. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya la última pregunta, ¿qué importancia le da al entrenamiento de fuerza? Y para desgranar un poco la pregunta, ¿cuántos días a la semana entrenan sus atletas fuerza? Entiendo que no todos entrenarán exactamente lo mismo. Y luego, si entrena pliometría y o entrenamientos con cargas altas y mide la fuerza de velocidad con un encoder, ¿y en qué contextos? Sí, hacemos entrenamientos de fuerza, generalmente son 2 días a la semana, que en nuestro caso, por un poco logística, son los lunes y los miércoles, y luego hacemos los viernes un entrenamiento más específico, un poco de las debilidades que eh, individualizando lo más posible que puedan tener cada uno de los deportistas, especialmente aquellos deportistas del grupo, pues que más interés y motivación tienen y que piensas que pueden tener un mayor recorrido, porque creo que para tener un buen recorrido en esto tenemos que tener una buena estructura oseoarticular y eso nos va a ayudar y muscular y eso nos va a ayudar mucho el trabajo de fuerza. Entonces, si dedicamos esos 3 días con esas personas, en época de pretemporada, 3 días con todos y luego cuando nos metemos en temporada, 2 más 1. Dentro de ese trabajo hacemos trabajos con cargas medias y altas, especialmente 2 sesiones a la semana. Solemos hacer valoración con encoder en un ejercicio, sobre todo de sentadilla, cada 6, 8 semanas y intentamos de alguna manera individualizar las cargas sin tampoco obsesionarnos mucho porque, bueno,
Primero solamente medimos en sentadilla, el resto son ejercicios más de carácter funcional, a veces unipodales o a veces monopodales. Y bueno, no tampoco te digo que nos obsesionamos mucho porque no creo que la diferencia en rendimiento esté en más 5 kilos o menos 5 kilos arriba de lo que hagas en una sentadilla. No creo que sea el factor de rendimiento, pero sí el tener una orientación sobre las cargas que puede mover esa persona para mejorar su rendimiento. Perfecto, y ha comentado que mide cada 8 semanas con el encoder. ¿Es porque eso es más o menos el ciclo de entrenamiento y para ver si se han hecho las cosas bien, cómo ha respondido el atleta? Sí, para ver un poco la evolución que tienen y cómo vamos aplicando las cargas a cada uno de esos deportistas, Perfecto. únicamente en media sentadilla. Perfecto, muchísimas gracias. Pues Nada. esto es todo. Antes de terminar, me gustaría decirle que vamos a hacer una captura de pantalla porque esta entrevista podría ser online o presencial y necesitamos una foto de los 4, aunque la he grabado, Vale. pero por si acaso no se ha guardado correctamente. Así que voy a proceder ahí. Perfecto. Vale, ya Vale, muy estaría. bien. Y nada, de nuevo, agradecer por el cachito Nada, de tiempo. Lo apreciamos un montón y que siga todo tan bien como está viniendo por estos años. ahora. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros. Espero que os vaya bien y que terminéis con éxito vuestro trabajo. Muchísimas ¿Vale? gracias. Muchas gracias. Venga, hasta Buen día. luego. Hasta Chao. Chao. luego.